proceder con las intervenciones de los panelistas. Una vez más, les recuerdo respetuosamente que la idea es que esa primera intervención no pase de los 5 minutos para que podamos tener un diálogo ágil. Digamos que tenemos dos precedentes que hay que respetar, pero que también hay que romper en el sentido de que necesitamos que haya un diálogo amplio en esta mesa en la cual están representados diferentes sectores. Voy a pedirle al señor rector de la Universidad del Externado de Colombia que haga la primera intervención. Después hablará el doctor Carlos Holmes Trujillo, León Valencia, Charles Borges, y vamos a cerrar esa primera ronda de intervención de los panelistas con el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto. De tal manera que, señor rector, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias al señor coordinador del panel, y yo quiero pues primero saludarlos a todos y a todas y agradecer a la Asociación Colombiana de Minería y en especial a los doctores Roberto Junquito y Santiago Ángel por esta invitación. Como sé que el tiempo es oro, pues voy al grano. Yo voy a centrarme, básicamente recomiendo 2 documentos sobre los cuales estructuré lo que no voy a poder decir, porque pues no hay mucho tiempo, pero para darle la referencia, hay un documento que se consigue en internet que es muy interesante, que es un documento de la OCDE, de 2013, titulado Guía de debida diligencia para cadenas de suministro responsable de minerales en las áreas de conflicto o de alto riesgo. Es un documento que lo hicieron básicamente a partir de experiencias de países de África, pero que yo creo que da muchos elementos para lo de nosotros. Sus ejes centrales son establecer cadenas de suministro de minerales transparentes, ¿cierto? Y un compromiso social sostenible dentro del sector, respetuoso de derechos humanos, con no generación de conflicto, con ayuda a un desarrollo equitativo, sostenible y efectivo. Entonces, primera recomendación académica, ese documento que creo que vale la pena, es interesante. Segundo, y perdónenme pues por aprovechar aquí a hacer la publicidad, los 5 tomos que acabamos de sacar del externado sobre minería. Están ahí a la venta, ustedes verán si los compran o no, pero por lo menos mírenlos, son 67 artículos de 5 tomos de empresa y minería, medio ambiente y minería, conflictividad social y minería, aspectos jurídicos. Bueno, es un estudio muy completo que mucho de lo que aquí voy a decir ha salido de esa obra. Hablar de minería y posconflicto, y como todo finalmente en la vida, pues hay los que dicen que realmente el posconflicto, la minería lo que hace es agravarlo, otros que dicen que no me voy a detener a ese punto, pero lo que yo sí quiero decir básicamente es que la pregunta no es si la explotación de recursos naturales conduce al conflicto o a la paz, porque no necesariamente lo hace, o sea, puede que sí, como puede que no, dependiendo de las circunstancias. Yo creo que la pregunta fundamental es cómo y bajo qué condiciones puede el sector extractivo contribuir a la paz y evitar servir de combustible a la guerra. Y yo creo que voy a tocar 2 ejes centrales. 1, minería ilegal. O sea, yo creo, y se lo digo señor ministro, creo que uno de los errores que ha habido en los diálogos de La Habana, que ojalá se subsane, es que no se ha tocado el tema de minería, ¿sí? El de la minería ilegal. Mientras haya minería ilegal, no puede haber paz en Colombia. Tengo esa convicción profunda. Y los datos son aterradores. Los datos son aterradores porque la minería ilegal se nutre tanto de la BACRIM como de la guerrilla, como de los sucesores de los paramilitares, es decir, las zonas de conflicto que a ustedes les toca vivir en cada de esas veredas recónditas del país donde ustedes van, es un sitio de una conflictividad social muy dura y la tarea no va a ser fácil, y ya lo decía el señor ministro, una cosa es firmar la paz, digamos, con un grupo guerrillero, bienvenida sea, esa es mi postura personal, otro no, pero la mía es, ojalá lleguemos a eso, votaré sí por el plebiscito, sin lugar a dudas, pero eso no significa que el conflicto vaya a dejar de existir, porque de hecho, si uno se pone a mirar de Bacrines, el cálculo que hay es que haya entre 3.000 y 4.000 personas que están armadas en grupos de bandas criminales, como el clan Úsaga, como una serie de clanes que existen en el país. Y además de eso, los datos son escalofriantes porque
lo que nosotros hemos logrado determinar es que más o menos el 60% de la minería del país es ilegal. O sea, ustedes son lo de menos. Mejor dicho, sería más grande el Congreso de minería ilegal. Llenaríamos 2 salones en vez de 1, ¿sí? Entonces, gracias. Y eso hace que la situación sea compleja. Yo sé que ha habido ensayos del gobierno, como por ejemplo la Unidad Nacional de Interventoría contra la Minería Ilegal, que ha dado resultados, pero muy poquitos. Miren, esos informes que tiene esta unidad habla de 300 puntos críticos de minería ilegal en el país. Y para combatir uno, narraba ahí el director de esta cosa, para combatir uno solo, imaginen ustedes, se necesitaban como 20 helicópteros, no sé cuántos soldados, bueno, mejor dicho, los costos del combate de cada uno de esos puntos es bastante grande, y ustedes ven allá todas las retroexcavadoras, por ejemplo, en Chocó hay más de 1000 retroexcavadoras sirviendo a la minería ilegal, es que eso no se puede. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Y ya voy a ir dejando la palabra, es que no vale la minería ilegal, no se puede, el país no se puede dar ese lujo. Y entre otras eso va en contra de ustedes mismos, sí, eso es claro, y eso sería un llamado que uno tiene que hacer para el posconflicto, centrarse, que la guerrilla misma ayude a desvertebrar todos los grupos ilegales que están aprovechándose de la minería con miles de millones en juego. Ellos ganan más que ustedes también, eso está dicho, sí, en términos económicos. Entonces, ese es un primer tema pues que yo quería tocar muy rápido y decirles también mi solidaridad con las empresas mineras. Sé de las amenazas, extorsiones que les ha tocado vivir a ustedes. Y va mi solidaridad y sé de las extorsiones concretas. Ustedes vieron antes de ayer que salió en El Tiempo unas cosas bastante enredadas de funcionarios de empresas, ¿cierto?, mezclados con los clanes, con el clan Úsaga. Y eso pues va simplemente en mi solidaridad. El segundo tema que yo quiero decir es, porque hay un tema que yo también quiero tocar, pero lo voy a tocar a toda mecha, y es que compromiso democrático de las empresas mineras. O sea, todo lo que le metan ustedes de democracia al proceso, a la cadena de producción en las comunidades es positivo. Eso yo creo que es una concepción, responsabilidad social, bla, 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 pero no me quiero detener en eso. Yo me quiero detener es en el tema de la corrupción. Es que el problema es que al lado de la minería también se generan muchos focos de corrupción. Primero, el Estado. Miren, ¿saben cómo le dicen al ejército? Mi querido ministro, las águilas verdes. ¿Por qué? Porque protegen todo el sistema de transporte de lo que es la minería ilegal. Y hay muchos lugares en Colombia en donde es el propio ejército el que va al lado de los camiones, porque es que sacar toneladas de oro, eso no es fácil, y eso se hace, y esa primera foco de corrupción hay que acabarlo. ¿Cómo? No tengo ni idea, es un problema de política pública. También no es misterio para nadie que mucho del producido de las regalías está cooptado por grupos paramilitares a nivel regional en materia de contratos. Listo, se paga tal con regalía, y yo sé que en el 2012 cambiaron el sistema de dar la regalía, pero el fenómeno no ha desaparecido, que se coopta por parte de grupos paramilitares todo lo que va a ser en materia de contratación a partir del tema de las regalías. Y otro tema que yo también quiero tocar es el tema del lavado de dinero, que allí ha habido muchas minerías legales que han incurrido en eso. Nosotros detectamos, por ejemplo, prácticas de fundir oro traído de Panamá, importado de Panamá, con lavado de activos, fundirlo acá y aquí legalizarlo para ponerlo como exportación, llegando a extremos tan curiosos como este. Es que ese dato a mí me dejó frío. Mire, es diciente que de los años 2010 a 2012 las cifras de exportación de horas en datos del Banco de la República eran superiores a los de producción. ¿Cómo explican ustedes eso? O sea, que sea superior la cifra de exportación que lo que se produce. ¿Eso qué significaba? Que estaba habiendo un lavado de oro, un lavado de dinero en la industria que se lavaba exportando oro de afuera. Entonces, listo, corrupción, otro tema indispensable para el posconflicto. Lo otro es la necesidad de controlar la cadena de suministros de la minería, pero ese tema ustedes ya lo conocen, que eso sería un tema importante, y ese documento que les digo de la OCDE habla, y bueno, y el compromiso democrático de toda la minera. Yo paro ahí porque para respetar el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias al señor rector. El doctor Carlos Holmes Trujillo, por favor. Un saludo muy afectuoso a todos, les agradezco a los directivos por esta invitación y les confieso que tengo una contradicción íntima que no sé cómo absolver. No sé si intervenir frente a ustedes dentro de la línea que había pensado o contestar las muy amables menciones que hizo a sectores de oposición el señor ministro del Interior. Hay varios temas que podrían tratarse y voy a hacer un esfuerzo para reorganizar lo que pensaba decir hoy frente a ustedes en esta primera intervención. En primer lugar, yo creo que la pregunta no es cuál es el desafío del sector minero en el posconflicto o posacuerdo, como yo prefiero llamarlo. La pregunta debería ser cuál es el desafío del Estado para crearle condiciones al sector minero formal para que contribuya al mejoramiento de las condiciones en el país. Porque no hay que olvidar que este Congreso se hace en un escenario de gran incertidumbre. Y aquí, hasta donde yo escuché al señor ministro, mi gran amigo, no hay una sola mención, menciona cuál es el esfuerzo que va a hacer el Estado para mejorar las condiciones en medio de las cuales desarrollan ustedes su actividad. No se sabe qué va a pasar con los acuerdos de La Habana. Y en segundo lugar, ustedes están padeciendo un ciclo de precios bajos, están padeciendo el impacto de la depresión de la demanda mundial de commodities y en medio de eso lo que se les está anunciando es una reforma tributaria en los próximos días. Con respecto a lo primero, aquí no se ha dicho nada sobre cuál va a ser realmente el efecto de los acuerdos entre el gobierno y las FARC sobre el ordenamiento territorial, que es fundamental para ustedes, porque ustedes trabajan en las regiones, trabajan en las localidades, trabajan en territorios apartados, llevan elementos de legitimidad a zonas muy lejanas del territorio nacional. Y hay que señalar que los acuerdos parciales que hasta el momento se conocen señalan que va a haber un impacto sobre el ordenamiento territorial cuyo reordenamiento no resulta claro de esos acuerdos parciales y voy a explicarlo rápidamente. En primer lugar, no es verdad, según mi opinión, que se vaya a profundizar la descentralización. Y es bueno que ustedes lo tengan claro porque ustedes tienen mucho que ver con la descentralización. ¿Qué es lo que va a suceder si se aplican tal como se conocen los acuerdos parciales? En primer lugar, se va a limitar la capacidad propositiva de las autoridades regionales y locales, cuyos programas de desarrollo son para ustedes de alguna manera una guía en esas zonas del territorio nacional para efecto de adelantar sus tareas. ¿Por qué se va a limitar? Porque resulta que están contemplados en los acuerdos parciales el diseño nacional de planes sectoriales en las más distintas áreas, 15, 16, si la memoria no me engaña, que se van a ejecutar en los distintos territorios del país. Entonces resulta que la profundización de la descentralización que a ustedes tanto les interesa va a ser la consecuencia de la elaboración nacional de planes de desarrollo que tienen que aplicarse localmente. Eso no es profundizar la descentralización. Y adicionalmente a eso, mirad las cosas hacia adelante y es muy importante que ustedes lo tengan claro porque tienen un relacionamiento indispensable con las autoridades locales, el hecho de que se definan esos planes sectoriales de desarrollo en el orden nacional que se aplican regionalmente, eso va a limitar la capacidad propositiva de los aspirantes en el futuro a las gobernaciones y a las alcaldías. Es decir, la gran pregunta, y qué bueno que esté aquí con nosotros hoy el señor ministro del Interior, ¿cuál es el ordenamiento territorial que le interesa al sector de la minería formal que está hoy aquí reunido como consecuencia de esos acuerdos parciales? Y con respecto a lo segundo, a mí me parece perfectamente claro que en un momento como este, caracterizado por la incertidumbre, el Estado colombiano tiene que adquirir unos compromisos con el sector minero formal
para efecto de mejorar las condiciones en medio de las cuales adelantan su tarea en zonas muy difíciles del territorio nacional. ¿Qué va a pasar con los impuestos? ¿Cuál es el tratamiento que se le va a dar al sector minero formal en la reforma tributaria que se está anunciando? ¿Cuál es el esfuerzo que va a hacer para mejorar los niveles de costo de las materias primas? ¿Cuál es el esfuerzo que se va a realizar para contribuir conjuntamente, por supuesto, con la industria minera en ese esfuerzo de diálogo social y comunitario que anuncia el señor ministro del Interior? Concluyo estos 5 minutos, lástima Ricardo que sean tan poquitos, señalando lo siguiente. La pregunta hoy no es cuál es el esfuerzo que tiene que hacer el sector minero formal, que lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, sino cuál es el esfuerzo que debe hacer el Estado para favorecer las condiciones en medio de las cuales desarrollan su tarea. Muchas gracias. Muchas gracias. Aclaro que son 5 minutos, pero no son los únicos 5 minutos. Ahí va a haber tiempo después de que cada panelista haga su primera intervención. León Valencia, por favor. Bueno, muy buenos días o buenas tardes ya y muchas gracias por la invitación. Nosotros desde la Fundación Paz y Reconciliación pues hemos trabajado en el diagnóstico de los conflictos generados alrededor de la minería y pues el año pasado, la anterior invitación que tuvimos en estos eventos, siempre hacíamos alusión a ese diagnóstico. Ahora estamos trabajando sobre jóvenes, mercados ilegales y posconflicto, mirando cuánta es la juventud que está enganchada en estos negocios, especialmente en la minería ilegal. Pero podríamos, y yo comparto muchas de las cosas que han dicho, ahora el doctor Henao trae también un trabajo de investigación muy importante que ha hecho su universidad, y sobre el diagnóstico ya hemos avanzado bastante. Tenemos que seguir trabajando en esos diagnósticos, especialmente en la parte de la minería ilegal. Hemos hecho esas investigaciones desde el filo nuestro, que es relacionar esto con el conflicto armado del país, con la guerra que ha tenido el país, y hemos trabajado duro en eso durante todos estos años y vamos a lanzar un libro ahora en la Feria del Libro de Bogotá que se llama Los retos del posconflicto, seguridad, justicia y mercados ilegales, donde hacemos en ese libro, vertimos todas las investigaciones que hemos hecho sobre este tema del posconflicto. Pero entonces en esta intervención lo que quiero es concentrarme en una propuesta, hacer una propuesta al sector, para ver si eso es posible. Al contrario de lo que dice el doctor Ordóñez, el Procurador General de la Nación, de todos los males y todas las cosas horribles que trae el acuerdo de paz con las FARC y con el ELN, yo creo que esto es una gran oportunidad para el sector. Es una gran oportunidad para el sector minero, y es una gran oportunidad para el sector minero formal, es una gran oportunidad para todo el sector minero energético del país. Porque se ha creado un ambiente para buscar un diálogo para resolver problemas claves del sector. Se ha creado un ambiente. Entonces, vengo de hablar con una mesa nacional de sindicatos de la industria minero energética, donde está Sintra Carbón, Sintra Elecol, Sintra Isagen, Uso y Sintra Industria Total. Hay una disposición de ese grupo de sindicatos importantes del sector minero energético para establecer un diálogo nacional con las empresas del sector minero energético y con el gobierno nacional. Hay una disposición de ese sector con una propuesta desde su visión, ya no de reivindicación sindical, de la discusión de pliegos de peticiones, sino con una propuesta de marco jurídico para el sector, desde su visión, obvio, pero hay una disposición para sacar la discusión del aspecto reivindicativo y pensarlo en el tema nacional.
Hay también una mesa social por la paz, ligada a las negociaciones con el ELN, donde tienen presencia organizaciones sociales y organizaciones ambientales del país, también dispuestas a plantearse un diálogo con todo el sector bioenergético. Hablé con el presidente de ISAGEN, con el doctor Luis Fernando Rico, y con Juan Camilo Nariño, director de Asuntos Corporativos de Anglogol. Y hay también en esas partes la disposición a participar en este diálogo nacional. Y antier, hablé en el momento en que estaban nombrándolo al doctor Germán Arce, ministro de Minas y Energía, con él, para ver si había disponibilidad, y con la doctora superministra que acaba de salir, sobre esta posibilidad de un diálogo nacional mineroenergético. ¿Con qué propósitos? Y esta es la propuesta. ¿Con qué propósitos? Primer propósito, sacar la violencia y la ilegalidad del sector. ¿Cómo resolver, sobre todo en el sector de la minería del oro y sobre todo en los sectores mineros, la ilegalidad, que aquí ya se ha hablado, y la violencia? Es una oportunidad, las negociaciones de paz son una oportunidad para sacar eso. Y ahí hay una pregunta. Bueno, unos señores como las FARC, que son la fuerza más ofensiva que ha tenido la ilegalidad, la más organizada, estuvo más de 50 años en este combate, después de un acuerdo de paz, ¿cómo las transformamos de amenaza, que ha sido una amenaza para el sector? ¿Cómo las transformamos de amenaza en aliados para resolver los problemas del sector? Mediante el diálogo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Está el sector minero dispuesto a plantearse ese reto de transformar una guerrilla que ha sido una amenaza durísima para ese sector, de transformarlo en un aliado para el proceso de explotación y para el proceso de conversión y de la minería? Segundo, ajustar y adaptar la legislación y la institucionalidad del sector a los nuevos retos. Hay una realidad, el statu quo, o sea, la legislación colombiana de hoy, la institucionalidad mineroenergética es favorable a que exista esta minería ilegal. Esa institucionalidad hay que transformarla en este diálogo para formalizar la minería, para avanzar en utilización de esos recursos en función del desarrollo del país. Segundo propósito, ajustar y adaptar la legislación. Si alguien se había quedado dormido, creo que si alguien se había quedado dormido. Adelante, León. Para despertar al público. Entonces, les decía, segundo propósito, ajustar y adaptar la legislación y la institucionalidad del sector a los nuevos retos. Tercero, combatir la corrupción en la utilización de las regalías. ¿Cómo logramos ponerle freno a la corrupción en la utilización de las regalías? Y quizás, dedicar una parte de esas regalías al posconflicto. ¿Cómo logramos ubicar las regalías en función del posconflicto? Y cuarto, aportar a la construcción de mercados legales, institucionalidad y ciudadanía. Miren, la hipótesis con que nosotros estamos trabajando, jóvenes, mercados ilegales y posconflicto, es la siguiente: emplea más los mercados ilegales en Colombia que los dos principales renglones de empleo formal y legal en el país, que son la caficultura y la ganadería. En la caficultura están unas 550.000 familias, en la ganadería unas 450.000 familias. Pues los mercados ilegales ocupan más que eso. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la idea cómo se combate la ilegalidad en Colombia? ¿Cuál es la idea cómo se está combatiendo las BACRIM? Las BACRIM están compuestas de un señor ilegal, bandido, de muchos años de acumulación de experiencia, pero está compuesta por otro señor de uniforme, pero está compuesta por un señor de corbata y de distintos colores de la corbata, empresarios, políticos,
Entonces, la estrategia que ha tenido el gobierno es combatir al bandido, a solo uno de los componentes, enfrentar al bandido. Y entonces matan bandidos y encarcelan bandidos, y estos ilegales matan al jefe tal, al capo tal. ¿Y por qué se reproduce eso? Porque no se combaten a las otras dos partes del tema. Entonces, en estos días con unos generales, cuando decían, bueno, estábamos en una discusión, en un foro cerrado con generales de República, dijo, no, la discusión central ahí era si bombardear o no bombardear a las BACRIM. Entonces yo le dije, ¿van a bombardear el Congreso de la República? Van a bombardear, porque el tema de las BACRIM es que allá, en el Congreso, nosotros hicimos una investigación en las pasadas elecciones. 70 de los actuales congresistas electos tuvieron alguna forma de financiación ilegal. Y los pusimos con nombre propio a todos. ¿Y de dónde venía esa financiación ilegal? De ahí, de ese mundo de los ilegales. En Urabá hay un pacto de ilegales ilegales, fíjense, y estamos diciendo de una región donde hoy en día tiene una bajísima tasa de homicidios. No se matan porque hay un pacto entre legales y ilegales. ¿Para qué? Para que funcionen los mercados. Para que funcionen los mercados ilegales. Y para que haya un trasvase entre mercados legales y ilegales. Si no hacemos una estrategia completa en esta oportunidad, y este diálogo es para eso, una estrategia completa para enfrentar esos componentes de la ilegalidad y para ofrecer alternativas de mercados legales, de ciudadanía y de institucionalidad a esos jóvenes, tampoco resolvemos, porque estamos combatiendo solo una parte del tema. Los mercados ilegales exigen, todo mercado ilegal, aquí y en cualquier parte del mundo, exige una protección ilegal. Y entonces la protección ilegal son esas bandas o la guerrilla, esa es la protección ilegal de los mercados. Pero ahí no está el problema está en los mercados ilegales. Si solo combatimos la protección violenta de ese mercado y no tenemos alternativas legales para los mercados ilegales, no resolvemos nada del problema, eso vuelve y se reproduce y se encuentra nueva protección ilegal y nueva protección ilegal. Ahí tenemos que hacer una estrategia completa de eso. Y este diálogo es para hacer eso. Entonces, la propuesta, termino con esto, la propuesta es cómo estructuramos un diálogo nacional minero-energético con los sindicatos del sector, las grandes empresas formales del sector y las empresas pequeñas, el sector social y el sector ambiental, dirigido, impulsado por el gobierno nacional, con 4 propósitos claros. Somos capaces de hacer eso. Eso exige cambios de todos los lados. Claro, exige que las guerrillas y los ilegales pasen de hacer amenazas a ser aliados para buscar una nueva institucionalidad mineroenergética para el país. Y como dice el doctor Holmes Trujillo, sí, claro, es el Estado el que le corresponde, es el Estado el garante de esto, es el Estado el líder de esto. Pero claro, el sector privado y gente como nosotros que hacemos investigación, tenemos que coadyuvar a esto. Y yo ando fundamentalmente metido en este tema, sin tener ni una mina, sin tener ni una cosa ilegal, sin tener puesto en el Estado, porque creo que esto es un propósito nacional, que hay que construir un propósito nacional alrededor de las industrias extractivas, porque las industrias extractivas han sido en los últimos años, bueno, el gran aporte al presupuesto nacional, pero hacia adelante, a estos países serán el centro de la economía durante muchos años de estos países, porque en el mundo hay un hambre de metales, en el mundo hay un hambre de commodities, y los que producen eso son estos países. ¿Qué hay en Tres Cordilleras en Colombia? ¿Qué puede haber en Tres Cordilleras? Metales. Eso es. Y con eso es que vamos a hacer economía en los próximos años, pero hay que hacerlo bien, y hay que hacerlo bien mediante un diálogo nacional. Muchas gracias a León Valencia. Charles Burgués. Muchas gracias. Para empezar, yo creo que soy el único extranjero aquí y por eso mis comentarios tienen que ser un poco diferentes. Yo creo que no es correcto opinar
sobre los detalles del proceso de paz. Este es un asunto interno de los colombianos. Obvio, todos nosotros aquí y en el mundo entero estamos muy interesados en el éxito del proceso, pero las decisiones al fin del día son solamente de los colombianos. Como ustedes quizás saben, nuestra compañía Minería Texas Colombia está operando la mina de Muso en el occidente de Boyacá. Es la mina de esmeraldas más grande de Colombia. Es una mina que ha estado en operación más de 500 años. No es un proyecto nuevo, no hemos tenido que empezar de nada o entrar en zonas que nunca han tenido minería en el pasado. Pero hemos enfrentado algunos problemas en nuestro proyecto, que empezó en 2009. Nosotros hemos tenido que enfrentar una especie de mini post-conflicto en la zona del occidente de Boyacá. No sé si todos ustedes, quizás los colombianos saben, pero quizás no todos los extranjeros saben que la zona esmeraldífera de Colombia ha sido una zona de conflicto desde los años de la violencia en los años 40 y 50. Hubo ausencia del Estado, presencia de grupos fuera de la ley. La guerrilla nunca fue un factor muy importante, pero los paramilitares, los narcotraficantes y la delincuencia común tenían un poder muy fuerte en la zona. Cuando nosotros llegamos a la zona para empezar el proyecto y para cambiar el sistema de la minería ahí, fue como un papel en blanco. Nosotros llegamos con unas ideas, pero nunca sospechando de los problemas que íbamos a confrontar. Como yo dije, la presencia de los grupos ilegales, la ausencia del Estado, un sistema de labor y trabajo casi de la edad media, todas esas cosas fue necesario cambiarlos y hemos trabajado en esto en los últimos 6 años. La informalidad y la presencia de los grupos fuera de la ley dañaron la imagen de nuestro producto. En los años 80 y 90, la esmeralda colombiana, que antes fue visto como una de las gemas más preciadas del mundo, esta imagen cayó por la misma razón que la industria de los diamantes pasó por una época difícil con los llamados blood diamonds, diamantes de sangre. Nosotros empezamos tratando de empezar desde el piso, cambiando el sistema de labor. Cuando nosotros llegamos a la zona, los mineros no fueron pagados, trabajaban bajo patrones locales, no hubo control del medio ambiente, no hubo beneficios y realmente casi no hubo sociedad civil, no hubo participación de la comunidad. Por algunos años nosotros trabajamos al lado de los viejos patrones y ellos dieron una cierta estabilidad. Pero cuando ellos se fueron y nosotros quedamos como dueños y operadores sin socios locales, tuvimos que andar solos y fue necesario muy rápidamente cambiar nuestra forma de operar. Primero, lo más importante fue construir lazos con la comunidad. Segundo, fue enfrentar la ilegalidad y informalidad de la zona. Y en 2 ocasiones tuvimos invasiones de la mina muy costosos. Hubo un total de 4 muertos, muchos heridos, daños a nuestro equipo, ataques contra nuestros empleados y pérdidas de hasta, en la última, casi $30 millones en producto.
Pero puedo decir que poco a poco, con el apoyo de las autoridades, de la fuerza pública, de la fiscalía, de los alcaldes y de la comunidad local, hemos cambiado esto. Ya hay una tranquilidad en la zona que no ha existido en casi 60 años. En días recientes, las autoridades han tomado medidas contra algunos de los peores actores en la zona y nosotros esperamos que este va a resultar en una época de tranquilidad y más inversión extranjera. Pero como han dicho muchos de estos señores, es absolutamente crucial la presencia del Estado, de que la fuerza pública está ahí en la zona, pero también y que la ley es impuesta por el Estado y de que el Estado cumple con sus compromisos. Yo puedo decir, quizás cambio de algunos de ustedes aquí, que en 6 años nunca hemos tenido ningún conflicto con el ministerio ni la agencia de minas, al contrario, hemos tenido un apoyo total de ellos. Hemos logrado nuestros objetivos principales y la fuerza pública y los otros organismos del gobierno nos han dado un apoyo total. Yo creo que la razón es que todo el mundo en Colombia sabe de que la zona de las Esmeraldas fue una zona de conflicto y quizás cuna de otras actividades ilegales y de grupos armados, y fue para el beneficio de todos de apoyarnos y estamos muy agradecidos. Pero es muy importante para todos esos señores y el gobierno recordar de si industrias como la industria de Esmeralda van a ser modernizados, formalizados por la inversión extranjera, que tiene que dar un apoyo total a estas inversiones. Tiene que ser bajo la ley, obvio, las reglas de medio ambiente, etcétera, pero de que no podemos, las compañías extranjeras no pueden operar en un ambiente de incertidumbre. Nosotros tenemos accionistas en nuestros países de origen que exigen ciertos resultados, y para hacerlo necesitamos el apoyo no solamente del gobierno, obvio, pero las comunidades. Y espero que con el proceso de paz y en la época del postconflicto vamos a trabajar juntos para desarrollar este ambiente. Gracias. Muchas gracias, Charles Burgués. Ahora el viceministro Aníbal Fernández de Soto. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenos días para todos. A Santiago Ángel un especial agradecimiento por esta invitación y el privilegio de participar en no solo en este foro, sino en este panel de altísimo nivel. Yo quería primero compartir con ustedes, y lo voy a hacer de manera muy rápida por el tiempo, pues unas cifras que demuestran un poco el nuevo país que tenemos hoy en día en materia de seguridad. El año pasado cerramos los índices de homicidio más bajos en los últimos 40 años. Y este año, lo que va corrido el año, ya hemos bajado un 5% adicional. Y esa tendencia se demuestra en todos los índices de seguridad, en hurtos, en secuestros, en extorsión, en lesiones personales, en piratería terrestre, en todos los índices de seguridad estamos viendo una constante mejoría. Y eso se debe en buena parte a que tenemos una política de seguridad, una política de defensa que ha sido coherente, consistente, sólida durante los últimos 15 o 16 años. Y eso ha sido fruto del trabajo de los distintos gobiernos que han pasado y el constante fortalecimiento de las fuerzas militares, de la policía y la constante evolución de nuestras políticas, de nuestras acciones, de nuestras operaciones, de la forma como nos relacionamos con las regiones, de la forma como interactuamos con todos los actores sociales. De modo que ese avance es el que nos tiene en el escenario de posconflicto que hoy en día ya creo que en muchos aspectos estamos viviendo. Pero eso no significa que una vez se firmen unos acuerdos, encontremos inmediatamente un escenario de paz.
No, estamos preparados y estamos en este momento revisando estratégicamente, innovando, viendo el escenario en el que nos encontramos y los desafíos que tenemos hacia futuro. Y el escenario que tenemos hacia adelante es un escenario en donde una primera amenaza y un primer riesgo que tenemos que enfrentar y estamos enfrentando es el crimen organizado en sus distintas expresiones. El crimen organizado que está expresado no solamente en distintas organizaciones criminales de distinta naturaleza, de distintas dimensiones, también se expresa a través de distintas economías ilegales. Y por supuesto el narcotráfico y la minería ilegal y el contrabando y la extorsión, el tráfico de personas, todas son expresiones de crimen organizado que tenemos que enfrentar, para las cuales nos estamos preparando y ya estamos actuando con mucha contundencia, como se ha visto recientemente en distintos anuncios, y ese es el escenario que estamos en materia de seguridad desarrollando desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista de política pública, desde el punto de vista estratégico. Ese es un primer componente que quería expresar una especial relevancia. Pero adicionalmente los retos que el sector defensa tiene hacia adelante no solamente están relacionados con los temas de seguridad. La implementación de los acuerdos de paz también va a generar una serie de responsabilidades que van a caer sobre los hombros de las personas que hacen parte de las fuerzas militares y de la policía. Por ejemplo, en materia de la protección de los desmovilizados que vayan a participar en política. Por ejemplo, en los compromisos y en las nuevas acciones que se van a desarrollar fruto de los acuerdos en contra del narcotráfico, para erradicar los cultivos ilícitos y para desarticular esas estructuras que se dedican a esa actividad criminal. Por ejemplo, para el desarme, la desmovilización y la reintegración. Son las Fuerzas Armadas de Colombia las que van a generar el entorno de seguridad que va a permitir que esas zonas de concentración sean viables. Y por supuesto, en colaboración con la misión de observación y los distintos países que integrarán ese esfuerzo, pero seguramente y con absoluta certeza, la principal responsabilidad que va a caer, la principal responsabilidad en materia de seguridad para que esas zonas de concentración sean viables, recaerá en las fuerzas militares y en la policía. Y en el sector estamos muy entusiasmados con lo que podamos aportar en el desarrollo rural del país a futuro. Esas zonas alejadas en donde la única presencia del Estado ha sido la fuerza pública, tienen que desarrollarse, y el escenario de paz lo que tiene que significar es una oportunidad para desarrollar esas regiones. Y somos conscientes que los primeros y los únicos que van a llegar ahí por ahora, mientras que el proceso se va decantando y mientras que las condiciones se van dando para que llegue inversión, para que lleguen otros instrumentos del Estado, los que van a estar ahí son los mismos de la fuerza pública. Y por eso queremos desarrollar las capacidades, por ejemplo, de ingenieros militares, por ejemplo, de los carabineros en la policía, para contribuir al desarrollo de las regiones en ese escenario de posconflicto. Y queremos además ser muy activos cada vez más, como lo estamos siendo ahora, en el entorno internacional en materia de seguridad. Queremos, como lo ha dicho el presidente, ser más activos en operaciones de paz, en operaciones internacionales, en la cooperación, por ejemplo, con Centroamérica, con el Caribe, para generar un entorno de seguridad. De modo que para luchar con efectividad contra el crimen organizado en todas sus distintas expresiones, para implementar los acuerdos de paz, para desarrollar el país en aquellas regiones que han sido azotadas por el conflicto, para proyectarnos como un exportador de seguridad como lo hemos venido siendo, lo que requerimos en un escenario futuro, actualmente y hacia adelante, es unas fuerzas militares, son unas fuerzas militares, una policía fuerte, robusta, con presupuesto, flexible, moderna, transparente, por supuesto, pero con los distintos elementos que le permita enfrentar estos distintos desafíos en un escenario que seguramente se va a proyectar hacia adelante por más de una década, si no más, para poder garantizar que esos esfuerzos de paz en los que nos encontramos en este momento pues sean perdurables, sean sostenibles en el tiempo. Y en ese sentido es el plan de campaña que en este momento se está construyendo para lo que viene, para el día 1 después de la firma de los acuerdos y para lo que ya estamos en este momento enfrentando. Y en materia de la lucha contra el crimen organizado, pues nos preocupa tanto como al procurador el incremento de cultivos ilícitos. A diferencia del señor procurador, no consideramos que eso se haya debido a la suspensión del glifosato, entre otras cosas porque las cifras que él compartió acá son cifras que se tomaron antes de la suspensión, o son imágenes, son cifras y análisis que se derivan de tomas y de
análisis que se hicieron antes de la suspensión de los acuerdos. De modo que lo que estábamos viendo es que el narcotráfico y quienes se dedican a esto habían encontrado la forma de hacerle el quite al glifosato. Encontrábamos cultivos en laderas en donde no se podía asperjar, encontrábamos cultivos ilícitos en medio de grandes extensiones de cultivos lícitos. Encontramos que cerca del 15% de los cultivos están en áreas de reserva natural, en parques nacionales, en zonas en donde no se podía de todas maneras asperjar. De modo que tenemos que ser inteligentes, tenemos que innovar en nuestra aproximación contra el narcotráfico, y eso es lo que justamente se está discutiendo en este momento en Estados Unidos, en Nueva York, y por eso es que el presidente de la República ha querido liderar el debate respecto de cómo debemos como escenario internacional, como comunidad internacional, abordar la problemática del narcotráfico, pero nosotros aquí seremos tan efectivos como lo hemos sido antes en la lucha contra este delito y en la desarticulación de las estructuras criminales que se dedican a esta economía ilícita. Y por eso es que hemos aumentado la interdicción. El año pasado se incautaron 255 toneladas de coca, que es el 60% de la capacidad de producción que tenemos en el país. Y estaremos erradicando con mejores instrumentos, con nuevas modalidades, pero esperamos también lograr, conjuntamente con las comunidades que han estado involucradas y expuestas a los cultivos ilícitos, conjuntamente con ellas, transformar esos territorios con la nueva institucionalidad que el señor ministro del Interior ha explicado. Pero también necesitamos luchar contra la minería ilegal. Como bien lo ha dicho aquí el doctor Henao, y pues seguramente aquí en este foro con mucha suficiencia, ese es un flagelo que realmente está causando un problema de cualquier dimensión, no solamente desde el punto de vista de la financiación de grupos ilegales, no solamente desde el punto de vista de corrupción, sino por supuesto atentando contra los ecosistemas y contra nuestro principal activo natural estratégico, que es esa biodiversidad. Y además, como fuerzas militares, como policía, creemos que tenemos una gran responsabilidad y que podremos desarrollar mucho más en un escenario de posconflicto, de proteger esos activos estratégicos, esos ecosistemas estratégicos, esos humedales, esos parques. Y en ese sentido, pues estamos desplegando acciones sin precedentes desde la fuerza pública contra la minería ilegal. No solamente creamos ya una brigada contra la minería ilegal en el ejército, tenemos una nueva institucionalidad dentro de la policía para estos efectos, y se está demostrando ya con resultados tangibles. Esta semana se hizo el anuncio de las operaciones efectivas y muy satisfactorias en el Cauca, y seguiremos desarrollando esas acciones de manera coordinada con la policía, entre la policía y las fuerzas militares, y por supuesto con la muy activa participación del sector privado, de las empresas aquí representadas, que son las que pues más sufren esta problemática. Y avanzaremos en normas legislativas, en normas administrativas que nos permitan tener mejores herramientas para la judicialización de quienes están detrás de esta economía ilegal, para poder lograr que la minería ilegal sea fuente de lavado de activos, sea fuente de financiación del terrorismo, poder tener mejores instrumentos jurídicos para judicializar a estas personas y desarticular estas bandas, pero también mejores controles ambientales, también una mayor colaboración con las autoridades locales. Los retos que tenemos hacia adelante no son solamente unos retos que se puedan enfrentar en materia de seguridad con fuerza pública, con presencia de policía, con presencia de ejército, con presencia en general de fuerzas militares. Necesitamos una aproximación integral, una visión, una intervención integral del Estado en estos territorios. Y es por eso que ese plan de campaña, que ya está listo para empezar a ser ejecutado una vez logremos la firma de los acuerdos, involucra la intervención del Ministerio de Agricultura, la intervención del Departamento de la Prosperidad Social, la intervención de las distintas agencias que se han creado para ser más efectivos en la transformación del territorio, y creemos que el conocimiento que tiene la fuerza pública del territorio, de sus dinámicas, de su población, de sus oportunidades, de sus riesgos, pues será fundamental como un aporte a ese plan de trabajo del posconflicto hacia adelante. Pero por supuesto que la principal tarea de la fuerza pública es, como decía el señor ministro Cristo, intervenir el territorio desde el punto de vista de seguridad, copar esos espacios que van dejando los grupos ilegales. Y solo la semana pasada, señor ministro, estuvimos en Ocaña haciendo unos anuncios de cómo estamos fortaleciendo nuestra presencia en el Catatumbo, con nuevo batallón antinarcóticos, con nuevo Gaula, con nuevo bloque de búsqueda, y así lo estaremos haciendo en aquellas regiones en donde se requiera una mayor presencia de la fuerza pública, que permita
permita la intervención del Estado y que permita la intervención muy activa de la inversión privada para el desarrollo efectivo de esas regiones. Y un último comentario en relación con el tema de, doctor Trujillo, del ordenamiento territorial. Y yo esto lo planteo desde el punto de vista, en distintos escenarios he tenido la oportunidad de conversar con empresas y demás. ¿Cómo entender la responsabilidad social empresarial en un escenario de posconflicto? Y en esos escenarios yo pues trato de compartir mi experiencia y digo, mire, el ordenamiento territorial hacia adelante debe ser un ejercicio extremadamente participativo, extremadamente democrático, incluyendo la visión de las comunidades, sean étnicas o sean campesinas, incluyendo el rol y la visión del empresariado, incluyendo muy activamente el rol de las autoridades locales y por supuesto las entidades, del gobierno central. Es de esa manera como vamos a generar que haya un desarrollo integral, un ordenamiento integral que permita que las distintas visiones en este país multicultural, pluriétnico, tan diverso, pues todos estemos apropiados de la forma en que vayamos a desarrollar ese territorio. Entre tanto, la fuerza pública, y el mensaje principal que quería expresar acá, seguirá siendo un apoyo, el principal soporte, el principal aliado para que el desarrollo del sector privado, para que el desarrollo de las actividades empresariales continúe, no solamente en materia de seguridad, sino en el entendimiento de cómo desarrollar actividades empresariales e de inversión en los territorios de Colombia y poder desarrollar y aprovechar las oportunidades que nos ofrece un país en constante mejoría y ojalá próximamente en plena paz. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al viceministro. Bueno, quiero, haciendo uso de mi rol de moderador, pasarle la pelota primero al señor ministro del Interior, un poco para que nos hable efectivamente de este tema, de esa gran incógnita que tiene que ver con el esfuerzo del Estado, más allá de que la paz es responsabilidad de todos, que es un maravilloso eslogan. De todas maneras es clarísimo que la operatividad o el hecho de poner en práctica parte de la inmensa parte de los acuerdos indudablemente recae en hombros de las entidades estatales, de tal manera que si quiere referirse en un par de minutos a ese tema o a otro que le haya surgido de las intervenciones de los panelistas, tenemos solo media hora para el debate, de tal manera que ahora sí la brevedad va a ser muy apreciada, ministro. Entonces, adelante. Muy bien, gracias Ricardo. De manera muy concreta con este tema que usted plantea y que planteó mi querido amigo Carlos Holmes. Paz territorial. Eso lo ha venido sosteniendo el gobierno desde el primer día que comenzaron las negociaciones por una sencilla razón. Y Carlos, que has hecho seguimiento a todos los procesos de paz en Colombia, lo sabe. Los acuerdos de paz anteriores que se han hecho en el país en general eran unos acuerdos del Estado con unos señores que estaban levantados en armas y que simplemente afectaban al Estado en la medida en que los señores dejaban las armas y a los señores que se reincorporaban y, como se decía comúnmente en aquellas épocas, se les daba casa, cargo y beca. Esta paz territorial implica muchísimo más porque es una paz que involucra a las comunidades en los distintos sectores del país. ¿Y qué estamos haciendo en esa materia? Primero, claramente estamos desde el gobierno nacional y especialmente desde el Ministerio para el Postconflicto empoderando gobernadores y alcaldes del país para que empiecen a presentar proyectos de desarrollo que se puedan trabajar conjuntamente, que obviamente cuestan plata y obviamente ya hay unos recursos asignados del presupuesto nacional para el posconflicto y unas tareas en materia de cooperación internacional que ustedes han visto, el Fondo Paz Colombia en Estados Unidos, el trámite del Fondo de Paz de Naciones Unidas, el trámite del Fondo de Paz de la Unión Europea, en donde estamos concentrando todos los esfuerzos en materia económica. Luego sí se está haciendo un esfuerzo interno colombiano
y de cooperación para la construcción de esa paz territorial, en la cual hemos insistido especialmente los gobernadores de toda Colombia juegan un papel importante y los estamos empoderando. Segundo, en esa paz territorial, hay un ejercicio de diálogo social del gobierno nacional desde hace ya bastante tiempo que pasa muchas veces inadvertido, Ricardo, ante la opinión pública. Solo se advierte cuando hay algún conflicto, cuando hay algún paro, cuando hay alguna toma de una entidad pública. Pero aquí hay un diálogo permanente, hay unas mesas regionales en el Cauca, en Arauca, en Antioquia, en el Catatumbo, en distintas zonas del país, que le ha permitido, nos ha permitido al Estado colombiano, en la visión que planteaba Aníbal, de que esa visión de ordenamiento territorial no puede seguir siendo la visión excluyente que se ha tenido durante décadas en Colombia. Aquí no podemos olvidar que hay cientos de miles de campesinos, de afros, de indígenas, que tradicionalmente se han sentido que no necesariamente han participado en el conflicto, que no han empuñado las armas, que no han ejercido violencia contra el Estado, ni contra la institucionalidad, ni contra los empresarios, pero que se han sentido marginados totalmente del desarrollo territorial. Allí estamos avanzando en ese diálogo social con las comunidades, que es absolutamente fundamental. Tercero, estamos planteando a los gobernadores de los principales departamentos afectados por conflicto un modelo que hemos llamado Contratos Plan para la Paz, que es una alianza del gobierno nacional con los gobiernos departamentales, que los gobiernos departamentales inviertan los recursos de sus regalías, que se han incrementado en muchos departamentos gracias a la reforma de regalías del año 2011, para que se puedan definir entre nación y departamentos las principales obras de desarrollo vinculadas especialmente a la construcción de la paz y que pueden tener un impacto en materia de convivencia y reconciliación en esos territorios. Como lo dije al comienzo y quiero profundizar en eso, las agencias, la reestructuración del Ministerio de Agricultura se hizo con la visión de la paz. La Agencia Nacional de Tierras, por ejemplo, va a ser la que va a manejar todo el Fondo Nacional de Tierras, que tendrá que agrupar las tierras de distinto origen en el país, no como se ha dicho para expropiar tierras, sino recoger las tierras de extinción de dominio, las tierras baldías en el país, para construir además a través de proyectos sustentados en la ley de Sidres, que es una ley que va a servir mucho también para esas zonas del posconflicto, para garantizar lo fundamental, y ustedes lo saben, necesitamos en los territorios garantizar ingreso, empleo digno, derivado fundamentalmente de la actividad agropecuaria al campesino colombiano, no a los señores de las FARC, a los campesinos de Colombia que no han tenido esa posibilidad. Y el punto 1 del Acuerdo de La Habana desarrolla plenamente todo el tema de fortalecimiento de los bienes públicos en el campo colombiano, de la vivienda, y especialmente, no solamente de la vivienda, sino estamos haciendo mucho énfasis y hay unos recursos ya importantes que se comenzarán a ser invertidos este año en materia de vías terciarias en el país. El atraso de Colombia en vías terciarias es absolutamente escandaloso, comparado no con Europa ni Estados Unidos, con naciones vecinas como Perú y Ecuador, y allí queremos hacer un esfuerzo importante en materia de vías terciarias, vinculando también a la comunidad, a las comunidades que viven en esos territorios en toda la tarea de contratación y ejecución de esas obras. Y finalmente, en lo que tiene que ver también con el territorio, es el tema de la seguridad. Lo hemos dicho una y otra vez y nunca sobra repetirlo. La gran ventaja que vamos a tener una vez se firme el fin del conflicto, la estamos viendo ya, como bien mostraba Aníbal en las cifras, es que desactivadas los 6.000 a 7.000 integrantes de las FARC con sus fusiles, más los milicianos de las FARC, la fuerza pública colombiana se va a mantener intacta y se va a fortalecer, y la Policía Nacional también. Luego tenemos toda la capacidad y se está desplegando ya hoy, por ejemplo, la estrategia contra el crimen organizado, en que se le está golpeando de manera contundente.
La gran ventaja que vamos a tener es que vamos a tener una fuerza pública la más moderna, la mejor equipada, la más acondicionada para el combate del crimen en la historia de Colombia, ya concentrada obviamente en garantizar esa seguridad en los territorios que van a ser desocupados por las FARC, en que se haga ahí la presencia y en combatir a los violentos que queden allí en esas zonas, a los violentos del ELN, a los violentos del crimen organizado, a los del ELN si no entran en una negociación de paz con seriedad para dejar las armas, y a los del crimen organizado que no han tenido ni van a tener reconocimiento político. Y ahí es donde el tema de la presencia territorial va a ser muy importante. Y las facultades extraordinarias que le va a otorgar el Congreso al presidente por 180 días a partir de la firme y refrendación de los acuerdos, van destinadas precisamente a que se puedan expedir los decretos ley necesarios para que en el orden territorial se puedan de alguna manera avanzar en regímenes de contratación excepcional para tiempos de paz, en poder hacer más ágil y eficaz la intervención del Estado. Luego el tema territorial está a lo largo de todo el acuerdo de paz y dentro de la prioridad absoluta del gobierno nacional, porque tenemos absolutamente claro que la verdadera paz la tenemos que construir es en los territorios y con la gente en los territorios, si no, no valdría la pena hacer todo este esfuerzo de la firma de un acuerdo de paz en La Habana. Muchas gracias. Quisiera preguntarle al señor rector del Externado, dada su trayectoria. Él mencionó con toda la razón el peligro que significa la minería ilegal, no solo para la seguridad o para el medio ambiente, sino para el país en general debido a la persistencia de este cáncer. Uno, sin embargo, cuando opina o evalúa el papel de la industria minera del posconflicto, también se pregunta el espacio que va a tener esa industria minera legal, no solo en el posconflicto, sino en el país en general, cuando ve, curiosamente, que a veces las decisiones de las altas cortes tienden a elevar la vara, para utilizar la expresión coloquial, de tal manera que, irónicamente, castigan mucho más a las actividades legales, generando incluso estímulos perversos para la ilegalidad. ¿Usted qué opina al respecto, señor rector? Bueno, es una pregunta, muchas gracias Ricardo, muy interesante. Mire, que se suba la vara contra la minería legal, pues ahí hay dos temas que son muy importantes desde el punto de vista constitucional que ya se han tocado aquí, y lo digo como expresidente que fui de la Corte Constitucional. Uno, consulta popular. Me gusta mucho oír al señor ministro decir que por fin le van a meter muela a reglamentar eso. Porque uno de los problemas que nosotros siempre teníamos en la Corte, y se lo decíamos a todos los ministros que han pasado, por favor reglamenten, man. Es que si no nos queda muy de para arriba. Nosotros en la Corte, cuando no está reglamentado y tenemos esas cosas de la OIT, qué sé yo, esos convenios que vinculan a Colombia en donde no hay claridad sobre ese punto. Entonces, ese tema se me hace muy importante porque yo sé que es un tema crucial para ustedes, todo lo que tiene que ver con consulta, porque ahí se paralizan, hasta también oye unos focos de corrupción en la misma comunidad indígena que piden plata para efectos, bueno, todo lo que quiera, todo lo que sea de reglamentación, eso es bienvenido. Sobre las otras varas, pues yo no sé cuáles varas, que prohibieron la minería en los páramos, pues yo estoy de acuerdo, yo hubiera votado a favor de esa decisión, por ejemplo, yo, Juan Carlos Henao. No creo que sea muy alto, pero si usted me permite, Ricardo, yo quisiera tocar un tema que a mí se me hace que, digamos, no uso lo que había preparado, pero quiero tocar un tema que yo creo que para ustedes puede ser sensible, y ahorita hablo en mi calidad de uno de los 6 redactores del texto de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cuál es el tema? Los terceros, ¿sí? ¿Cómo es el rollo? Que yo creo, si usted me permite, 2 minuticos para decir cómo es el rollo con los terceros, porque se ha dicho que esto va a ser una cacería de brujas, que esto, me ha dicho, todo el mundo va a terminar preso. Carreta, desinformación. Leo.
También serán de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares. Hasta ahí vamos, ¿ok? Pues sí, se van a juzgar las conductas que tienen que ver con financiación para grupos paramilitares. Pero miren las restricciones que se colocó en la negociación. Esto fue hablado con el presidente, con todos los comandantes de la guerrilla. Dice, que no sean resultado de coacciones. Primera cosa, o sea, si a mí me vacunaron y me tocó pagar una vacuna, eso no va a ir a la Jurisdicción Especial para la Paz. Ya quedó claro. Entonces, una primera limitación. Y segundo, bueno, vuelvo a leer, también serán de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares que no sean resultado de coacciones respecto a aquellas personas que tuvieran una participación determinante o habitual en la comisión de crímenes del artículo 40, que son de lesa humanidad. Entonces, lo que tiene que ver con terceros, ¿quiénes podrían ser llamados a la Jurisdicción Especial para la Paz? Quienes no hayan colaborado, quienes hayan financiado sin coacción, o sea, de gratuidad, de chévere, de amangualamiento con los grupos criminales. Esos van. Y que hayan sido, además de eso, plus, más, ¿cierto? Además de eso, que hayan sido personas que hayan colaborado, participado de manera determinante o habitual. Entonces miren ustedes que hay una restricción bastante grande en lo que tiene que ver con participación para terceros. Y lo mismo, este tema también lo aceptó, y más claro no canta un gallo, el acuerdo dice que la creación y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz no modificarán las normas vigentes aplicables a las personas que hayan ejercido la presidencia de la República. O sea, vuelvo a decir, no hay que poner nombres, ¿sí? Pero entonces, pues desde Uribe, Santos, Pastrana, el que sea, no van a ir, porque también se decía, es que esto se está haciendo contra tal sector político. Mentira, por lo menos de conformidad con el texto, ¿sí? Y en caso de que haya algo que llegue a la Jurisdicción Especial para la Paz con personas que hayan ejercido la presidencia de la República, se dice que dicha información se remitirá a la Cámara de Representantes. Entonces, yo quería simplemente, perdóneme Ricardo la información, pero yo creo que es importante precisamente para dar una información clara con base en los textos. No creo que haya que tener pánico ni susto a la Jurisdicción Especial para la Paz en personas de terceros, porque ¿quiénes iban a ir? Quienes sin coacción y de manera habitual y determinante ayudaron con los grupos paramilitares. Y esos pues que vayan bien a la cárcel, ¿me entiende? Porque yo creo que se lo merecen. Gracias. Gracias. Doctor Carlos Holmes Trujillo, voy a contar una anécdota cierta que me sucedió hace un par de días. Estuve almorzando con unos inversionistas chilenos que manejan empresas de gran tamaño, tanto en Chile, que tienen inversiones muy importantes en Colombia, digamos que no profesan precisamente las mismas creencias que el gobierno actual de la presidenta Michelle Bachelet, que creo que ustedes pueden imaginar de qué lado del espectro ideológico se encuentran, pero se sorprendieron cuando yo les conté que en Colombia el tema de la paz tenía muy dividida la opinión. Y me dijeron, pero ¿cómo puede algún colombiano discutir que el país va a ser mejor en un escenario de posconflicto que ahora? Y cuando uno mira este auditorio y encuentra que realmente reciben más aplausos quienes tienen dudas o se muestran escépticos frente a ese escenario, pues no es fácil compartir la observación que me hicieron los inversionistas chilenos. Entonces uno se pregunta si en esas actitudes tiene que ver la falta de claridad y de mala comunicación por parte del gobierno o el esfuerzo de la oposición por dar una idea que posiblemente ayuda no a aclarar sino a confundir. ¿Usted qué dice al respecto, mirando ese papel de la industria minera en el posconflicto? Gracias, Ricardo. En primer lugar, la división es consecuencia de una decisión estratégica con propósitos electorales que tomó en su momento el entonces presidente y candidato Juan Manuel Santos. Resolvió dividir por razones electorales al país entre amigos de la paz y enemigos de la paz, entre amigos de la paz
y amigos de la guerra, y resulta que eso creó una brecha verdaderamente inexistente que ha tenido incidencia en el debate público. Ojalá, y yo le he escuchado esto a mi gran amigo el doctor Juan Fernando Cristo, ese error se corrija y se corrija pronto, porque es una división inexistente. Esa es una de las razones, Ricardo. La segunda, evidentemente se han inflado las expectativas. Hay la tendencia en algunos miembros del gobierno a referirse a acuerdos de paz. La paz no se está negociando en La Habana. En La Habana lo que se está negociando es un acuerdo para ponerle fin al conflicto. Y entre otras cosas es bueno que haya claridad en el sentido de que eso del fin del conflicto, según se lee en los textos que hacen parte del acuerdo madre entre el gobierno y las FARC, eso del fin del conflicto es un proceso que empieza cuando haya acuerdo sobre todo y termina cuando se haya cumplido todo. Es decir, la sociedad colombiana va a vivir un periodo de tiempo que por definición no se llamará posconflicto, repito, yo prefiero llamarlo siempre posacuerdo, y que generará nuevos retos y nuevos desafíos para la sociedad colombiana. Entonces es bueno poner las expectativas en su verdadero nivel y decirle a la gente, no estamos negociando la paz, es un acuerdo de fin del conflicto y el fin del conflicto lo entendemos de esa manera para que todo el mundo sepa de qué es que se trata. Y ese periodo, es decir, aquel que transcurrirá entre los acuerdos y el cumplimiento pleno de los acuerdos, tiene mucho que ver con ustedes. ¿Cómo se llama ese periodo? ¿Cuáles son las decisiones que se van a tomar durante ese periodo? ¿Cuál es el tratamiento que para efecto de estimular la industria se van a tomar durante ese periodo? Ese periodo se va a manejar con la expectativa de que la industria minera va a tener que colaborar a la financiación de lo que se desprenda de los acuerdos entre el gobierno y las FARC. Va a haber normas de transición durante ese periodo porque se trata simplemente de una etapa previa concluida la cual se entenderá que se llegó al punto ideal del fin del conflicto. Repito entonces, Ricardo, hay que poner las expectativas en su verdadero nivel. La pedagogía. Por supuesto que hace falta pedagogía. ¿Cuántos de ustedes conocen los textos de los acuerdos parciales? Si hubiera que levantar la mano, ¿cuántos de ustedes se han leído los acuerdos parciales? Cualquiera de ellos. Uno, ¿completo se lo leyó? 1, 2, 3. ¿Cuántas personas hay aquí? Es decir, una ínfima parte de ustedes. Se ha leído los acuerdos parciales que han suscrito el gobierno y las FARC. Y la presentación que se hace de los acuerdos parciales es una presentación idílica. Mejorar la distribución de la tierra y facilitar las condiciones y habrá más participación política y se va a arreglar con la ayuda de las FARC el problema mundial de las drogas. Eso no es verdad. Por eso señalo yo que la pedagogía es absolutamente indispensable y ese es otro de los elementos, Ricardo. Y esto me lleva a un punto que quiero señalar, si usted me lo permite, Ricardo, referido a la intervención del ministro del Interior. Ministro, dígale por favor al presidente, se lo digo como colombiano, que no insista en eso del plebiscito. Dígale que yo reconozco que no tiene él la obligación de poner en consideración de los colombianos los acuerdos. Eso es verdad, él no tiene la obligación constitucional y legal de hacerlo. Dígale que nos parece muy bien que haya adquirido el compromiso político, eso está bien. Pero dígale que no insista en un mecanismo que no es idóneo, que no va a servir para hacer pedagogía detallada. Dígale que no insista en un mecanismo del cual si se aplica tal como se anuncia, no surgirá la legitimidad popular que los acuerdos requieren. Dígale que si pone en marcha el plebiscito tal como está previsto, no habrá sostenibilidad real para esos acuerdos. Y dígale que si eso es así como consecuencia de lo uno y de lo otro, no se desprenderán los elementos necesarios
de estabilidad institucional. Dígale que no es verdad que no hay otras alternativas en materia de refrendación popular. Claro que las hay. Hay que señalar que el referendo sería el mecanismo idóneo, pero yo reconozco que tiene dificultades prácticas para su aplicación. No faltaría más que no, porque es bueno que ustedes recuerden que el referendo existe para que los ciudadanos se pronuncien respecto no de políticas, sino de textos jurídicos de naturaleza constitucional o de índole legal. Es mucho mejor en el camino de la refrendación popular, que es absolutamente indispensable, abrir el espacio para que mediante un gran consenso nacional se pueda diseñar un mecanismo nuevo que dé lugar a que la gente decida votando y no solamente sea convocada a votar sin decidir. Y lo último, Ricardo, que usted me pregunta, que si hemos sido o no eficaces los integrantes de la oposición democrática. Hemos sido muy poco eficaces porque no se nos escucha. No se oyen los planteamientos con cuidado, no se analizan con detenimiento, pese a que en más de una ocasión se ha planteado la posibilidad de avanzar en la construcción de consensos nacionales sobre temas fundamentales. Concluyo reiterándole a mi gran amigo Juan Fernando Cristo, no insistan en eso del plebiscito. Sí hay alternativas y serían mucho mejor para la búsqueda de la legitimidad popular, la sostenibilidad y la estabilidad institucional. Muchas gracias. León Valencia, para que esto no se me vuelva un ping-pong, le paso el micrófono a León para que actúe aquí de amortiguante entre las polémicas entre la oposición y el gobierno. León, ¿cómo ve usted el tema? No, pues a mí no me, como a los chilenos, no me asombra que haya división en el país respecto del tema de paz y que haya, digamos, unas dudas e inquietudes muy grandes. Yo que he estudiado el tema durante tantos años, el tema de la paz no es taquillera en ninguna parte del mundo, la guerra es taquillera. La guerra le habla al corazón de la gente, a los odios, a las insatisfacciones, a los dolores, a todas las venganzas. Y entonces siempre en el mundo, miren, yo que estudié, como yo vengo de esta historia, digamos, de las izquierdas colombianas, yo estudiaba los textos de la Internacional Socialista y de los sindicatos europeos, y eran sindicatos y partidos poderosísimos, y entonces cada que se reunían a principios del siglo XX decían esas declaraciones: si las burguesías europeas convocan a la guerra a los proletarios y a los pueblos de Europa, los pueblos y los proletarios se levantarán y derrocarán esas burguesías. Y esas burguesías convocaron a la Primera Guerra Mundial y todos los proletarios y los pueblos se fueron detrás de esas burguesías a la Primera Guerra Mundial y luego fueron a la Segunda Guerra Mundial. La gente le gusta la guerra. Aquí en Colombia, el presidente Uribe, con un éxito enorme, convocó a la gente a destruir a las guerrillas por la vía militar. ¿Cuánto la acompañaron? El 80% de la población. La gente acompañaba eso. Vamos a acabar con esos guerrilleros, a matar la culebra. Y eso era una cosa delirante. La gente, ¿cómo acompañaba al presidente? El presidente hacía una operación, el presidente Uribe hacía una operación en la que cayeron lamentablemente, entonces morían gente, ¿cómo? Para rescatar unas personas muy queridas por la sociedad antioqueña y por la sociedad colombiana. Un gobernador, un ministro de defensa, un señor del empresariado antioqueño. Y él salió y dijo, ese día asumió la vocería y dijo, mira, esta operación es muy justa y tal. Toda la gente dijo, aplaudió una operación donde murieron una gente emblemática del país. Claro, los mató la guerrilla, obvio.
mire, salió con el 70 y pico, 80% de la opinión convocando a acabar con una guerrilla. El problema fue que no las acabó. Ese es el lío. No las acabó. Entonces, ahora se convoca el presidente Santos con un costo político, porque es muy fácil, un costo político enorme. Ese señor siempre ha tenido una popularidad muy baja luchando con este proceso de paz. Yo que no comparto para nada su proyecto político, yo creo que es un señor de centro derecha con una idea del más ortodoxo fiscalmente, el que menos se le puede atribuir una aventura social, o un proyecto social, o un proyecto de equidad social. Yo no comparto para nada ese proyecto político. Yo soy de un mundo de las izquierdas un poco loco, claro. Pero este señor se la ha jugado con eso. Y claro, se la ha jugado contra la popularidad en el país. Se la ha jugado porque es que la paz le habla la razón. La paz le habla la razón. La paz le habla, oiga, construyamos unas cosas orgánicas. Y fíjense, ustedes se leían, yo creo que todos ustedes, lo dice muy bien, se leían todas las intervenciones del presidente Uribe convocando a la gente, y yo creo que usted le ponía mucha atención y se sabían los discursos de él precisos, convocando a destruir y acabar con las guerrillas por la vía militar y haciendo todas las operaciones, y claro, gastándose $1 millón diario en una sola operación militar, que era las operaciones claves contra las guerrillas de bombardeos y acciones se gastaron $1 millón diarios. Mire, eso era impresionante. Ahora les preguntan, ¿ustedes se leyeron las conclusiones de La Habana? Nadie alza la mano. No se las leen. Se leían todas las convocatorias a la guerra. ¿Por qué? Eso hay que preguntarlo. ¿Por qué una cosa que están pactando el gobierno colombiano, que tiene el apoyo internacional más impresionante, el entusiasmo? Está el Papa, está Obama, está Naciones Unidas, está la Unión Europea, están todos los países de la región. Y ahí hay un entusiasmo enorme. Y a ustedes eso no les importa. Leer las conclusiones de unos acuerdos importantes. Entonces dicen, la culpa es del gobierno. No, aquí hay una gente culta. Todos ustedes son gente que ha estudiado, que tiene estudios superiores. Yo no creo que haya nadie que no tenga estudios superiores. Y resulta que la culpa de que no se lean unos acuerdos es del gobierno y del presidente Santos. Es impresionante. A mí eso me llamaría, mejor dicho, si esa conclusión es cierta, que es culpa de Santos, que una gente culta como ustedes no se lea unos acuerdos donde está implicado el país, entonces eso es extraño, eso es muy extraño. Esa conclusión no quiero sacarla así, sería imposible. Entonces, y ahora les estoy haciendo una propuesta que yo creo que es muy difícil para ustedes, muy difícil, que es esa propuesta, es que hacer la guerra más fácil, sentarse a dialogar con los sindicatos del sector, sentarse a dialogar con todas las organizaciones ambientales y sociales del país, sentarse a negociar, a buscar un acuerdo nacional minero-energético con un propósito nacional para lograr cosas impresionantes que no hemos logrado por la guerra y que no hemos logrado con la acción militar. No hemos logrado acabar con la minería ilegal y no la vamos a lograr ni bombardeando las zonas donde está la minería ilegal, ni acabando con la maquinaria que llega, todos los días llega más. Y ya no solo llega de arriba, llega de abajo. ¿Cuántos los brasileños están metidos? ¿Cuántas retroexcavadoras tienen los brasileños? ¿Cuántos los ecuatorianos? Todo el mundo se está metiendo al territorio para sacar oro, para sacar metales. ¿Los vamos a acabar por la vía de bombardear a esa gente? Así no, creo. Bueno, pero a ustedes les entusiasma eso. Eso me extraña a mí. Y yo estuve en la guerra. Yo sí vi la guerra. Yo sí sentí la guerra. Y sí vi morir gente, a mis compañeros y también al otro lado, a soldados. Y vi sufrir familias. Y vi secuestrar gente. Y por eso, en un momento de la vida dije, esto no puede ser. Y yo me había ido a la guerra con unos obispos, con unos curas me había ido.
no por la vía del marxismo, ni por acabar con las clases sociales, sino por un proyecto humanista que llegó un obispo a una zona donde yo estaba y unos sacerdotes y me convencieron que la forma de dignificar a esos campesinos era luchar por ellos con las armas en la mano para transformar este país. Y después me di cuenta que eso no era dignificar al campesino, sino antes, al contrario, agregarle un mayor dolor al campesino, agregarle un mayor dolor al país. Entonces me salí y me vine para acá a proclamar que tenemos que encontrar unos caminos de diálogo para esto, para resolver el problema minero, a unos corazones que es muy difícil convencerlos. Pero si no se leen siquiera las conclusiones de los acuerdos de paz, déjenme decirles, eso es una irresponsabilidad con ustedes mismos, con su familia, con el país. Y yo me atrevo a decirles esto, porque como no tengo pelos en la lengua, como yo me he dedicado a investigar bandidos y también a ponerlos en la palestra pública, y como he arriesgado mi vida en este proceso, como lo arriesgué antes en la guerra, y pido excusas al director que me invitó a este evento, les pido excusas por estas palabras, pero de verdad me entristece eso. Muchas gracias. Bueno, la última palabra del ministro del Interior. No, un minuto para contestarle a Carlos y contestarle de paso a Ricardo. Yo me he preguntado mucho también si el gobierno es tan malo para comunicar el tema del proceso de paz y la oposición es tan buena, ¿no?, para lograr generar todas las dudas y todas las incertidumbres frente al proceso. Y creo que León hizo una explicación mucho más profunda y mucho más válida. Pero a mí siempre me ha llamado la atención este proceso de paz, el del presidente Santos con las FARC, es el único proceso de paz en la historia del país de la década de los 90 y la década de los 2000 y la década de los 80 incluso, los procesos de paz fallidos, que ha tenido, y uno puede decir si eso es bueno o es malo, pero es una realidad, es el único proceso de paz que ha tenido una oposición, usted echando el cuento de los chilenos, una oposición abierta de un sector político muy importante del país que no se puede desconocer. Siempre en Colombia, cuando se hablaba de la posibilidad de la paz, los colombianos todos, al menos formalmente, los partidos, los gremios, salían a apoyar al presidente. Cuando empezaba el proceso a fallar, como en el caso del Caguán de Pastrana o los de Belisario en la década de los 80, pues la gente iba retirando los apoyos. Pero este proceso desde el primer día. Luego, no es tan cierto que esto haya surgido por la campaña electoral del 2014, porque el presidente Santos decidió dividir entre amigos y enemigos. Desde el primer día del proceso, que fue 3 años antes, no fue en el 2014, el proceso ha tenido la oposición, el cuestionamiento, todos los días. No hay una sola decisión del proceso de paz en La Habana, una decisión, no solamente los puntos de la agenda, una decisión que se haya tomado, que haya logrado ablandar los corazones de la oposición frente al proceso de paz. Y eso es una realidad. Y frente a eso, Ricardo, y un sector político de una oposición que es beligerante, que está bien representada en el Congreso, que tiene un líder indiscutiblemente popular en la población, independientemente de que se esté o no de acuerdo con él, obviamente genera una división en la opinión del país. Eso es inevitable y va a seguir siendo inevitable. Y segundo, voy a transmitir la preocupación del doctor Carlos Holmes al presidente sobre el plebiscito, pero la transmitiré, pero lo que lo invito es a que se ponga la camiseta a hacer campaña por el plebiscito en pocos meses, por el no o por la abstención, como quiera, con todas las garantías. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al ministro. Se nos acabó el tiempo, le ofrezco disculpas a Charles Burgués y al viceministro Fernández de Soto que querían participar, pero apelo a su comprensión debido a la dictadura del reloj que funciona tanto en esta democracia.
A ustedes muchas gracias por su atención. Un aplauso para los panelistas. Muy bien, a todos los panelistas y al moderador, muchísimas gracias por sus intervenciones. A continuación, los invitamos a disfrutar de un almuerzo que se llevará a cabo en los jardines del Hotel Hilton. El almuerzo es patrocinado por Minería Texas Colombia, compañía de capital estadounidense dedicada a la exploración y explotación de esmeraldas desde el año 2009. Iniciamos jornada nuevamente a las 2:30 de la tarde. Que lo disfruten.